Seguimos col tema 2, l'apòstrofu, y vamos a ver l'apòstrofu de les pallabres pa, de y que. Quedaríamos pendiente l'apóstrofo de los pronomes, si casi quiero verlo con la gramática, sino que cambiaremos un poquillín de tema en los próximos vídeos. Veremos nun y non, per y por, contracciones. Recordáis las reglas de apostrofación que viéramos. No les voy a repetir, tenéisles aquí. Si recordáis vos que el artículo el, sin tilde, y el único que puedo apostrofar con la palabra anterior, cuando la que lo siguen tama per consonante y la anterior fina per vocal. Garral, boli. Para afinar el repaso, recordáis lo que yo os digo a los escolinos, que el artículo la y la preposición pa solo apostrofen con la a y no con las otras vocales. Y para que se acuerden, yo os digo que son las únicas que tienen una a en el nombre. La preposición de, muy facilino. Vímoslo con otras palabras y solamente apostrofa cuando va seguido de vocal o de h muda más vocal. De Asturias, de España, de invierno, esoyedoru, ¿vale? Cosas de hermanos. Ahí tenéis varios ejemplos. La preposición pa, como el artículo la, cuando va seguido por una a o h muda más a. Vino pa Asturias, concretamente pa Uvieu. El primer pa apostrofa por la a y el siguiente non porque con la u no apostrofa. Para afinar, el relativo y la conjunción que. Apostrofa cuando va seguido de palabra que entama per vocal o h muda. Tienen que esperar por les notes. ¿Cuándo en una apostrofa? Cuando ye exclamativo o interrogativo. Y ye decir, tiene tilde. Recordáis que pasaba lo mismo con la palabra el. Sin tilde apostrofa, porque ye artículo, pero con tilde non, porque ye pronome personal. Para afinar, la norma general dice que cuando podamos apostrofar en dos sitios, prioricemos el último apóstrofo, y es decir, el de la derecha. ¿Vale? Aquí dos ejemplos. Y es más alto que el pa. Vemos que el ejemplo de la derecha está tachado, el bono sería el de la izquierda, y apostrofamos el artículo el, en vez de que. Y un ejemplo que salía en los ejercicios del otro día. Tarda menos en comprar un que ni esti. Vemos que apostrofamos en vez de que, por lo mismo. Para que no se faiga pesado y como vos disi, vamos a cambiar un poco de tema. Y vamos a ver otras cosines antes de tornar al apóstrofo de los pronombres personales, que es lo más complicado por el tema ese de la gramática y del sitio en el que se coloquen. Cualesquiera entruga ya sabéis, y mucho ánimo que ya queda menos. Hasta luego.